Educación continua digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 25 de febrero a escuchar nuestra conferencia con el tema Rehabilitación de mínima invasión, una solución a nuevos problemas de salud, con el doctor Daniel Isaac Nava Flores. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen como siempre. El día de hoy tenemos como fondo de pantalla la Facultad de Arquitectura, la cual tiene una tradición de más de 2 siglos, heredada de la antigua Academia de San Carlos. En ella se imparten 4 licenciaturas. Arquitectura, que por cierto este año cumple 240 años, por lo cual la hace la más antigua de nuestro continente. Diseño industrial, que cumple 50 años, urbanismo y arquitectura de paisaje. Asimismo, cuentan con la División de Educación Continua e Intercambio Académico y el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado. Todas estas instancias se encuentran distribuidas en Ciudad Universitaria y en una sede en el Centro Histórico. Además, ha sido semillero de los mejores arquitectos de nuestro país. Sin más, permítanme presentarles a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es egresado de la Facultad de Odontología, estudió una especialidad en prótesis bucal y una maestría en Ciencias Médicas Odontológicas en la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la UNAM. Actualmente es coordinador de la especialidad de Odontología Restauradora de Unitec y es líder de opinión para diferentes empresas y conferencista a nivel nacional e internacional. Tiene un nombramiento como presidente del Congreso de la 12ª Reunión de Posgrados de Prostodoncia de la Ciudad de México. Tiene un premio a la excelencia por la Universidad Latinoamericana y un nombramiento como secretario de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal. Además, también tiene un nombramiento como comisionado de Educación Continua de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal. Me da mucho gusto tener con nosotros a un gran apasionado de la odontología y del conocimiento. Él es el doctor Daniel Isaac Nava Flores. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Qué presentación tan más rimbombante. No, muchas gracias por acompañarnos y darte este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues es un gusto para mí regresar a la Facultad de Odontología. Después de tanto tiempo veo muchos cambios muy positivos. Yo fui profesor de asignatura algunos años por aquí y la verdad es que este nuevo brío, estos nuevos aires de cambio son cosas siempre muy importantes, ¿no? Muy necesarias a veces para que no entre nadie en una zona de confort. Así es. Y bueno, entrando ya de lleno al tema, el tema es rehabilitación de mínima invasión, una solución a nuevos problemas de salud. Doctor, ¿por qué es importante este tema y qué vamos a aprender de él? Fíjate que el tema es muy importante. Yo creo que este enfoque debería de darse desde los primeros años de la formación académica en nuestros odontólogos. Creo que de alguna manera no estamos tan permeados en tratamientos de mínima invasión, sí en prevención, pero quizá ya en el tratamiento como tal no tenemos esa línea muy bien definida. Y creo que es una parte muy importante para no comenzar a hacer tratamientos que no sean tan necesarios hacer. O sea, esa línea no está muy bien identificada. Creo que eso es importante manejarlo y definitivamente entender que sí existe una nueva serie de padecimientos. Quizá tenían un diagnóstico diferente, pero ahora sabemos que hay fenómenos y algunos medios que provocan ciertas lesiones en boca que antes no tomábamos en cuenta, ¿no? Entonces, sí, viejos materiales, vamos a llamarles así, o quizá materiales actualizados de nueva generación, con enfermedades que se diagnostican de una manera y que ahora sabemos que tienen otra razón de ser. Claro, y aparte también viejas teorías ya, ¿no? Así es, así es. Muy bien, adelante, doctor. Bueno,
La idea es entender, ¿no?, en dónde estamos situados, y siempre hago esta pregunta al grupo. ¿Por qué hacemos restauraciones? Siempre que tenemos a un paciente frente a nosotros, ¿cuáles son los motivos que nos obligan a tener que hacer un tratamiento? Si nosotros echamos un ojo a los abanicos de tratamientos necesarios, bueno, pues sabemos que hay de por medio lesiones, traumatismos, quizá problemas de tamaño, quizá defectos en las estructuras, quizá retratamientos, y ¿por qué no? A veces también la estética es un factor muy importante dentro de estos elementos. Es imposible no tomar en cuenta las necesidades estéticas que ahora los pacientes tienen, ¿no?, por arriba incluso de la función, pero sí depende de nosotros el poder mostrarles y enseñarles cuáles son las necesidades reales que se pueden tener, y sobre todo hablar de prevención. Aquí el tema es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos preservando? ¿Estamos previniendo? ¿Por qué hacemos los tratamientos? Muchas veces las estructuras no requieren un tratamiento muy complejo y sí necesitan de todas maneras preservarse. De alguna manera creo yo que el objetivo de esta plática, el objetivo de este nuevo enfoque es evitar a toda costa iniciar con el ciclo restaurador. Ese es el asunto, ¿no? Eso es de lo que vamos a platicar hoy. Definitivamente la enfermedad que más nos aqueja sigue siendo la caries. Es un proceso que no podemos evitar. Todavía no podemos erradicarlo porque es multifactorial, y precisamente de estos autores que están hablando de cómo intervenir el proceso carioso, de cuándo y cómo es lo adecuado, ¿no?, y cómo son estas etiologías las que ahora han cambiado la enfermedad, precisamente de ahí es donde tomamos esta nueva área del tratamiento, ¿no? Esta nueva área se refiere a atención primaria. Es decir, nosotros tenemos claro que hay fases preclínicas, ¿no?, que tenemos que hacerles caso. Ya hablar de exposición es muy importante para nosotros, y hablar de una prevención primaria antes de que se presente la cavidad. Entonces tenemos todo un mundo, todo este panorama de actividades que hacer profesionalmente con el paciente antes de saber o ya mínimamente invasivo, ¿okay? Entonces vamos hablando de esta parte. Esta no invasividad tiene que ver con la actividad que nosotros podemos realizar casi como un coaching, ¿no? O sea, yo creo que hablar de preservar es hablar de un tratamiento muy complejo. Tenemos que empezar a educar a nuestros pacientes, y deben de empezar a entender que ir al odontólogo no nada más es ir a que te restauren un diente cuando te duele. Ir al odontólogo no necesariamente es ir solamente a que te hagan una limpieza preventiva. Ir al odontólogo es entender que es un experto en mineralización, es un experto que sabe cómo la nutrición puede afectar o no tus estructuras, ¿no?, y debemos de trabajar sobre esos rubros. Entonces, los tratamientos no invasivos tienen una amplia gama en la que nosotros no hemos actuado. Nunca hablamos sobre el paciente si necesitamos tener una dieta con ciertos elementos, si tenemos que modificarlos o ayudarles a modificar la dieta. Eso es algo que no estaba en nuestro rubro, ¿no? Parece algo que no es algo que tú tengas que hacer. Sin embargo, ningún otro profesional de la salud se encarga de esto. Entonces, lo primero es preservar. Es difícil hablar de preservación si no tienes también de por medio una idea tecnológica de lo que ahora tenemos, ¿no? Por ejemplificar algo, pues tenemos lesiones primarias, como es esta lesión aquí, como es esta lesión acá, y quizá la duda si hay que cambiar esta restauración, ¿no?, en este caso, en donde la simple vista pues no nos deja un elemento para evaluar a lo largo del tiempo. Es decir, es difícil, aunque yo tome una fotografía, poder generarle una cronología a la enfermedad y decidir si esta enfermedad está activa o no está activa. Para eso ya también tenemos que basarnos en tecnología. Este aparatito que estamos viendo es una lámpara que se parece mucho a las de polimerizado. Es una lámpara de 405 nanómetros de longitud de onda, y que permite, por medio de filtros, que son esos filtros naranjas, hacer evidente la actividad de las porfirinas, ¿no? Dentro de una lesión cariosa,
los estreptococos ocupan el 90% de una lesión cariosa y el estreptococo bajo estos filtros brilla. Eso es lo importante de esto. Entonces, yo ya puedo revisar una lesión y esto ya es diferente, ¿no? Yo ya puedo ver una restauración si tiene un compromiso y ver una lesión si está activa o no por un grado de coloración. Entonces, literalmente florecen las lesiones cariosas. Entonces, si yo tenía la duda de si esta lesión está activa, pues ahora me doy cuenta que no está activa, que es una lesión que es una secuela de caries, pero que ya no tiene una actividad y que a lo mejor esta actividad es tan pequeña que le vamos a hacer más daño iniciando el ciclo restaurador, colocando una resina, ¿no? Porque esa huella ya no se quita, que tratando al paciente con una dieta, ¿no? Entonces este es un fenómeno diferente, ¿no? Sí, controversial. Pues es interesante porque imagínate, vamos a ver esta imagen. Pues para ti, ¿cuál de los 3 dientes estaría en mayor peligro, ¿no? Premolar, ¿no? Uno ve la lesión del premolar y dices, bueno, pues se me hace que este es importante y es de riesgo, ¿no? Pero resulta que cuando uno revisa las lesiones, quizá es mucho más importante el tratamiento de retirar el retenedor, que tiene ahí años. O sea, en áreas de compromiso está mucho más comprometido este diente con el retenedor que esta lesión cariosa, ¿no? Porque esta, pues seguramente tiene toda la vida del paciente. Y esta, que está del mismo tamaño ya, podrá tener 1 año. Entonces, la agudeza con la que estamos aquí representaría una toma de decisión más adecuada, trabajar sobre el retenedor que sobre la lesión. Y obviamente este diente todavía tiene la posibilidad de remineralizar y parar la lesión. Esto ya no, ¿sabes? Esto es un compromiso en la adhesión del retenedor. Entonces, esto es importante, empezar a asociarlo. No todas las lesiones o puntos negros son lesiones activas, eso hay que entenderlo. Y esta parte del tratamiento no invasivo es lo primero que hay que manejar. Con los tratamientos microinvasivos vamos a trabajar algunos elementos como son selladores, como son infiltraciones de monómeros de resina, que permiten en algún momento dado empezar a meterse en las lesiones tan pequeñas, ¿no? Que son que se genera una embíbisis por transfusión, ¿no? Entonces estas moléculas son tan pequeñas, no son hidrofílicas, pero son demasiado pequeñas, entonces pueden permear en las lesiones. Y realmente es una parte interesante que está en actividad. Entonces, ¿qué teníamos tradicionalmente? Bueno, hacer un hoyo y rellenarlo. Esto es lo que aprendimos muchos de nosotros. Y la nueva filosofía es darte una oportunidad, permitirte revisar cómo está tu dieta, cuáles son los elementos que están desmineralizando los tejidos, no iniciar un ciclo restaurador cuando no es necesario y permitirte en un momento dado sellar lesiones primarias, ¿no? Entonces son medidas no invasivas y rellenos adhesivos, ya no retenciones mecánicas con estas pequeñas lesiones. Esto es lo que cambia. Este es un caso complejísimo de un sellador de fosetas y fisuras comprometido, ¿no? Sí. Un tratamiento de lunes por la mañana. Entonces, bueno, estos selladores de fosetas que tienen los pacientes a temprana edad, en algún momento dado se empiezan a fracturar porque no están diseñados para la carga de un adulto, ¿no? Entonces lo pones a un chico de 12 años y a los 19, 20 años ya los está rompiendo y además se generan trampas para atrapar bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aislamos porque vamos a hacer un test primero a la antigüita. Este es un proceso antiguito, ¿no? De cómo eliminar un sellador responsablemente. Entonces, lo primero que hacemos es aislar. Después vamos a hacer una profilaxis muy intensa, una profilaxis en el diente. Después de hacer la profilaxis, vamos a colocar un medio de contraste, que es este indicador de caries. Realmente se detiene en las partes porosas. Para eso sirve. Para toda la zona que retiene alimentos o bacterias puede retener el medio de contraste. Así es, se hace la tinción, se lava y entonces vamos a ver todas las zonas
Imagínate, este es el diente al que yo le acabo de hacer una profilaxis profesional, ¿no? Con pasta abrasiva, cepillo, y aún así se están quedando esas pequeñas imperfecciones. Si nosotros observamos, evidentemente es necesario también estar armados con la magnificación, ¿no? El uso de lupas, microscopios es indispensable para este tipo de odontología, pero ya vemos que el sellador no está ayudando en mucho, ¿verdad? Ni aquí ni acá. Ya el sellador es parte del problema, entonces hay que eliminarlo. Pero oye, es un sellador súper chiquito, o sea, ¿cómo lo quito? Y aquí voy a permitirme hablar un poquito también de las herramientas para poder trabajar, que son nuestros rotatorios, es nuestro día a día. Algo que debemos de saber con las fresas y la maquinita es que cuando uno levanta la temperatura por 5 grados, que esto se obtiene fresando contra el diente con una irrigación inadecuada, nosotros posibilitamos a la necrosis en un 15%. ¿Okay? 5 grados de temperatura que subamos es la posibilidad de 15% de necrosis, 11 grados la posibilidad en un 60% y 16 grados de temperatura que le demos al diente, seguro necrosamos. ¿Cómo es que logramos generar temperatura de 5 grados? Porque a lo mejor tú no tienes un termómetro para estar midiendo y saber, sí, no lo podemos controlar. Pero hay bastante, esto ya, acuérdate que no hay nada oculto, ya no hay hilo negro, todo se ha estudiado. Sabemos que una irrigación de 15 mililitros por minuto es inadecuada. Entonces, yo puedo saber si mi pieza de mano está sacando poca agua, claro. O sea, puedo en un vaso milimetrado poner mi pieza de alta, pisarle, y si en un minuto apenas llegó a los 15 mililitros, estás echando muy poca agua. O sea, estás calentando el diente por falta de agua, seguro. Eso está, se entiende, ¿no? Okay. Entonces, en un vasito de 30, pues imagínate, debería de ser el doble. Entonces, por algo, ahorita ya este es consejo para hoy. Hoy tomen sus piezas de alta, como van. Vamos a calibrarnos con el agua para ver si a lo mejor la forma de irrigar no es la adecuada, no genera una cortina adecuada y te salpicas y por eso le cierras al agua, pero no estás ayudando, ¿no? La otra es la presión. ¿Cómo que la presión? Resulta que la presión que tú ejerces sobre el diente también genera calentamiento. Entonces, una presión de 125 gramos se considera una presión alta. Quizá por eso los pacientes dicen, doctor, tiene la mano pesada, y se refiere a que te están cargando con más de 125 gramos de presión. O sea, 125 es mucho. ¿Cómo podemos saber cuántos gramos de presión nosotros generamos? Bueno, en todos lados venden balanzas, pequeñas balanzas de cocina, ¿no? Para medir las verduras, las harinas y estas cosas. Tú puedes un tercer molar extraído, un premolar que tengas por ahí, un diente extraído, ponerlo en un cubo de yeso, ponerlo en la báscula, ponerla a ceros y toma tu pieza de alta de toda la vida, tu fresa consentida, la que tenga más filo, y entonces empieza a hacerle un hoyo al diente y date cuenta cómo empieza a subirlo el número de gramos de peso que tiene tu manita. Entonces, si tú le pegas a los 125 gramos, tienes la manita muy pesada. O sea, se considera una alta presión, y la alta presión genera calentamiento por el elemento de rotatorio. Entonces, a calibrarnos con el agua, a calibrarnos con la presión y la velocidad. Eso está mucho más complejo. También les voy a enseñar cómo. Pero la velocidad es muy difícil controlarla cuando se habla de piezas de alta de aire. Cuando se habla de turbinas, las turbinas son aparatos de todo o nada. Es decir, tú le pisas y te dan velocidad o no te las dan. Este cuadro es muy importante. Le vamos a hacer un screenshot. En este cuadro tenemos del lado izquierdo la fórmula ganadora, ¿no? 40 mililitros por minuto, va a refrigerar perfectamente, 50 gramos de presión. El paciente te va a adorar, va a decir, doctora, qué suave tiene usted la mano, porque no va a sentir presión, no va a sentir lastimado, los maceteros no se van a distender de la fuerza al estar abriendo, sobre todo en los dientes inferiores. Y la velocidad lo vamos a platicar ahorita. La velocidad debe de ser de 200,000 revoluciones por minuto. Vamos a atacar este tema de la velocidad. Y aquí tenemos un problemón. Del lado derecho de su pantalla tenemos las turbinas de aire. Fíjense que estas turbinas, para poder arrancar y generar la velocidad de corte,
arrancan en los 330,000 a 410,000 revoluciones. Entonces estamos altísimos porque nosotros queremos trabajar en las 200 o menos. Entonces, ¿cómo? Pues sí, una cavidad en esmalte se puede abrir en esmalte hasta con 160. Y en dentina nosotros podemos trabajar con seguridad alrededor de las 40,000 revoluciones. Entonces un corte a 40,000 revoluciones no genera calor. Y tú puedes trabajar incluso, te lo digo tal cual, en algunos pacientes con irrigación suficiente, poca presión y torque controlado, puedes incluso cavitar sin anestesia. Es que estás hablando del 10%. Absolutamente, esto es horrible. Una turbina, tú pisas el acelerador, se avienta contra el diente a 410,000 revoluciones y lo peor es que se frena contra el diente, ¿sabes? O sea, si tú recargas la fresa contra el diente, la puedes frenar. Eso es un calentamiento brutal. Entonces, hoy en día también el odontólogo tiene que evolucionar. A mí me gusta, ¿sabes? Soy amante de la tecnología, eso me encanta. Pero no una tecnología vana, sino hechos y hechos con datos técnicos y científicos, ¿no? Entonces, pues sabemos que en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo utiliza motor eléctrico con contraángulos multiplicadores, y este tema del motor eléctrico siempre nos genera ruido, ¿no? Porque yo ya tengo una pieza de alta de la facultad de toda la vida y ahora... ¿Y me la quieres quitar? No, te la quiero quitar y además poner un contraángulo eléctrico. Pero resulta que el contraángulo eléctrico es imposible de frenar. El contraángulo eléctrico no tiene una turbina, tiene una transmisión electromecánica. Entonces esta cosa no se frena, ¿sabes? Del lado derecho ven la turbina con aire, ¿no? Todos los tubos de aire que acaban en una turbina giratoria. Y del lado izquierdo lo que ven es una transmisión. Entonces la transmisión eléctrica ustedes no la van a parar, van a tener alto torque. Esto quiere decir que la fresa sí va a cortar y con poca velocidad. Entonces la abrasión es muy muy buena y es muy eficiente. Entonces es necesario en un momento dado tener que entrar a esta tecnología. Una de las tecnologías con las que trabajamos en la universidad es con WH. Esta es la unidad que están viendo. Son cosas nuevas. A lo mejor la cajita no les genera mucha gracia en su bracket, ¿no? Sí, como que se luce estorbosa. Pero bueno, ahí tienes un control de torque por programas, tienes un control de torque personalizado para dentina profunda, dentina superficial, esmalte. Entonces realmente el corte se vuelve un corte muy delicado. Las fresas también es un tema interesante. A nosotros... estos son los freseros que son de Dewimed, que se pueden autoclavar. Entonces es interesante también tener un contraángulo y un kit de fresas para este paciente. Tú no quieres contaminar con fresas a otro paciente, ¿no? Entonces las cajas son de Dewimed, que son buenísimas, son de uso muy rudo. Y las fresas nosotros las tenemos de Edenta. Es una combinación de ambas empresas que trabajan con Unitec. Y lo que vemos es que tenemos que calibrar nuestras fresas. Nuestras fresitas tienen que ser muy pequeñas, ¿sabes? Entonces, ¿qué vemos arriba? Pues una sonda y vemos la punta de la fresa con la que queremos eliminar el sellador. Entonces, estas puntas son puntas muy finas de 250 micras. Entonces, ya eso es algo, ¿sabes? Ya entrar con 200, o sea, en la punta, este es el cuerpo, en la punta estas traen 250 a 200 micras. Entonces ya es una fresa muy chiquititititita que ahora sí te va a permitir eliminar con éxito el sellador. Entonces ahí tenemos ya un tratamientote, ¿no? Sí. De eliminación de sellador de fosetas, muy conservador, que esa es la primera parte. La segunda parte, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues en generar una abrasión, porque todavía hay una lesión al fondo, ¿no? Y tú ya no quieres, exacto, y no quieres profundizar. Entonces, la fresa no va a tener ni de chiste el tamaño que una partícula abrasiva. Entonces, empezamos con fresa y ahora vamos a utilizar partículas abrasivas. Hay un tema que si bicarbonato de sodio, que si óxido de aluminio. Yo creo que hay una tercera propuesta muy buena, que es a base de aminoácidos. Entonces, estos son aminoácidos abrasivos.
tú puedes ver en este tamaño, a lo mejor este cristal, que es de 200 micras, pero realmente por un cristal de 200 hay ¿cuántas? De 5 micras, 25 micras. Entonces, esto es lo que va a generar la lluvia que va a entrar al fondo de la cavidad, ¿no? Entonces, vamos a poner tamaños para entender esto. Un bicarbonato de sodio va a tener una escala de 20 micrones y nosotros le vamos a generar al esmalte esta abrasión, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de glicina, esta es la lesión que generamos, de 2 micras. Entonces, es una lesión remodelable. O sea, 2 micras sí se pueden remineralizar. Entonces, imagínate hacer un tratamiento dental a base de abrasión, donde sí retoñe de nuevo la estructura cristalina, ¿no? Por aposición. Entonces, este es un nuevo fenómeno, o sea, es una cosa diferente. Ahora ya vemos la primera parte, donde está la lesión, el retiro mecánico con fresa gorda, ¿no? De 250 micras, y finalmente la remodelación por aire abrasivo. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Esto es una secuela que tiene oportunidad, quizá, de estabilizarse. ¿Qué es lo peor que puede pasar para el paciente a los 6 meses? Que no se cuide, que siga ingiriendo refrescos, que no haga caso a tu sugerencia de dieta y que ahora la lesión sea más activa. Bueno, si eso se presenta, colocarás un sellador, pero por lo pronto no pones nada. O sea, de primera instancia no pones nada, ya después en la siguiente visita ya decides si sellas o no. Podrías, pero la siguiente visita podría ser también otra vez una microabrasión, si es que están activas las lesiones, ¿no? Entonces, algo que sí hacemos es colocar una precipitación de flúor, ¿no? Para que haya una formación rápida de cristales, no dejarle todo a la pasta de dientes, a la saliva o al enjuague bucal. Ni al agua bendita. Ni al agua bendita, ni a la de tlacote, que es mi favorita. Entonces, se coloca un barniz que va a permanecer hasta 24 horas en el diente y se va a empezar a disolver. Pero eso te garantiza que hay una carga de flúor adecuada en la estructura para tratar de remineralizar. No es una obturación definitiva, es solamente que se pueda quedar in situ más tiempo el flúor, ¿no? Sin cepillar. Sin cepillar. No, sí se puede cepillar. Horas, no, sí se puede cepillar. ¿Sí? Esa cosa no se cae, es un chicloso, okay, durísimo. Entonces, bueno, en 24 horas se desprende ya. Esta es la lesión a 6 meses. ¿Cuál es el tema? Aquí ya no hay una resina. O sea, ¿cuánto tiempo puede durar este diente en ese estadio? Pues depende de muchos factores. Si se cuida el paciente. O sea, ahorita ya fueron 6 meses, ¿no? Okay. ¿Podría, si se cuida el paciente, durar toda la vida? O sea, ¿me estoy quedando corto? ¿De qué depende? Solo del cepillo de dientes. Oye, 35 pesos. Bueno, y la dieta. No es nada imposible, ¿no? Entonces, no iniciar el ciclo restaurador es importante, ¿no? Valorar las lesiones activas, con qué profundidad están y el número de caries presentes por cara de diente en el total de dientes, okay, ¿sabes? Entonces, ya no entras. O sea, si el paciente tiene un número muy bajo de lesiones, spots calificados. Tiene 60 años. Oye, no te metas. No te metas, no, déjalo 60, niños de 45, ¿sabes? O sea, no, ya no tienes por qué meterte con ellos, ¿no? Suena interesante. Bien, cuando tratamos ya tratamientos que necesitan algo más, que ya se pierden estructuras, tenemos que entender esta nueva filosofía, ¿no? Hay que intentar hacer lesiones pequeñas, porque nosotros vamos a generar una lesión en el diente. ¿Lesiones? Ajá. Exacto, con la fresa, pues ni modo. Ya hay una lesión primaria y tú de todas maneras tienes que entrar. Entonces hay que procurar hacer cavidades pequeñas. El tamaño y la profundidad es muy importante. Si la cavidad es pequeña, la posibilidad de que haya una recidiva de caries es menor, si la cavidad es pequeña. Entonces, aquí estamos viendo un paciente que ya no pudo con su proceso. Okay. Es decir, ya se salvó durante 3 años, al 4.º año se descuidó, no le creyó al cepillo, cayó en su dieta y ahora sí tiene spots que ya no se puede limpiar, ¿sabes? Son activos. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a entrar. Te sorprendería si te dijera que estas lesiones se hacen sin anestesia.
o sea, a bajísimas revoluciones, ¿no? 160,000 revoluciones, con muchísima irrigación, y entonces generamos un calor muy, muy controlado, podemos retirar la lesión, podemos sentir incluso en el esmalte cuando estás llegando al fondo de la cavidad. Esta imagen para mí es muy, muy importante, ¿no? Ver cómo ya, a pesar de que queda una secuela, porque esto es una secuela de lesión, pues ya el tejido es sondeado o el tejido fresado es tejido duro. Entonces ya no tienes por qué entrar más. Y la fresa te ayuda específicamente a sentir el corte, eso es muy importante. Entonces trabajamos los spots en individual, ¿no? No me voy a meter mucho en detalles de adhesión, pero bueno, trabajamos con un grabado selectivo, no nos gusta trabajar sobre dentina, con el ácido grabador si no es necesario. Y lo que vemos es que también para restaurar hay que cambiar de instrumental, ¿no? Entonces, este nuevo kit de elementos y espátulas para restaurar, pues wow, son increíbles. ¿Qué estamos viendo del lado izquierdo abajo? Bueno, pues vemos una sonda, vemos las 2 espátulas para restaurar y un micropincel. Estos pinceles son sintéticos, entonces son desechables. ¿Esto en qué ayuda? Pues tú ya no le metes un pincel a un paciente y luego a otro, ¿no? O sea, las puntas son desechables, valen a lo mejor 20 pesos la punta, ¿sabes? Se pueden tirar y son específicos para polímeros. Okay. O sea, no es de pelo, es sintético, específico para manipular resinas. Entonces, ahora sí, vamos al fondo de la cavidad, colocamos nuestra pequeña base, porque tenemos un instrumento muy pequeñito que llega hasta el fondo de la cavidad. Podemos colocar una resina fluida de ser necesario y después una resina de carga, porque es una cara oclusal, eso no lo puedes llenar con flow, te la vas a llevar en 3 patadas, ¿no? Entonces podemos moldear con el pincel, ¿no? Mucho más fino que tratar de meter una espátula. Entonces este pincel nos permite restaurar, quitar excedentes, ¿no? Y generar restauraciones súper chiquitas y miméticas. Entonces esta es la nueva era de la restauración, una restauración súper pequeña. Ya el diente sufrió un daño, hombre, ¿para qué hacer lesiones más grandes? Ese es el tema, ¿no? Sí, no, realmente ya estás haciendo exfoliaciones. Así es, prácticamente. Vamos a algo un poquito más, no sé ni cómo vamos. Vamos bien. Ok, esta es una lesión mucho más profunda, de las que no nos gustan, ¿no? Muchos tenemos este tipo de pacientes. El aislamiento es básico, ¿no? Para poder controlar la saliva. Retiramos, seguimos encontrando un tejido muy lesionado que, insisto, con el fresado a baja velocidad te permite tener estas características. Y ve nada más qué belleza, ¿sabes? O sea, estás controlando la velocidad, controlando la temperatura, controlando la presión. Y bueno, pues ahí tenemos un tejido que ya nos está saludando. Podemos colocar, de ser necesario, hay un biocristal, puede ser, para tratar de remineralizar y hacer esta cavidad o el tratamiento de este diente en 2 pasos. Un primer paso con un approach biológico, darle permiso y darle chance a estos tejidos que remineralicen de adentro hacia afuera. Claro, ¿no? Hablamos del tejido pulpar. Y por otro lado, pues todo el tejido externo, todo el exoesqueleto de ese diente, ¿no? Entonces, en este primer paso, remodelamos, colocamos una restauración temporal para permitirle al paciente que remineralice. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esta es una restauración a base de resina que tú vas a hacer muy responsablemente por capas de 2 milímetros, polimerizar con sus tiempos. Sabes que por el daño y las paredes tan delgadas quizá no sea tan buena idea dejar la resina, que va a llevar un recubrimiento cerámico, pero esta resina temporal puede estar ahí. ¿Y cuánto es temporal? Bueno, temporal puede ser 2 o 3 meses. Si el paciente está en el entendido que queremos 0 signos o 0 síntomas de una inflamación pulpar, ¿no? Lo va a entender junto con nosotros, se va a comprometer. Y esto es lo que hacemos. Nosotros regresamos a los 2 meses con este paciente, da positivo a calor, da positivo a frío, o sea, es un diente vital. Y ahora vamos a fresar. ¿Cómo fresamos ese diente? Bueno, queremos hacer una restauración de mínima invasión. Pero en ese inter dejas el punto de contacto. Sí. Okay. O sea, tienes que restaurar perfectamente con técnica de matriz y hacer algo que se llama elevación de piso. Okay.
¿ok? Entonces estamos elevando el margen, es una elevación de margen, ¿ok? Empezamos a trabajar este fresado tratando de no cortar todo el esmalte, ¿no? Entrando con una fresa calibrada a 0.5, a 1, ¿ok? Para hacer una preparación muy, muy, muy conservadora. Y de hecho ya no entramos hasta el diente, fresamos arriba de la resina, porque este es nuestro nuevo margen. Entonces, ahora la restauración se va a sujetar sobre resina. Eso en nuestros tiempos de estudiantes estaba prohibido, ¿no? Hoy es una realidad, ¿no? Ahora completamos los dientes con resina a cierta profundidad y trabajamos sobre la resina, cementamos sobre resina. Bueno, vamos a ver el espacio. Mira, siempre y cuando tú la hayas hecho y estés seguro que esté bien hecho, ¿no? Claro, porque pues hay sus riesgos, ¿no? Si una resina tú no sabes cómo se manipuló, pues es... Bueno, ¿qué vemos ahí? El espacio para colocar la restauración. Esa restauración la calibramos con una fresa. Entonces sabemos que existe el espacio, sabemos que puede entrar la restauración, aunque no se note, pero sabemos que ahí está, ¿no? Entonces vemos la restauración. Son restauraciones ultra delgadas que van desde 0.5 hasta 1 milímetro de grosor, 1.2 milímetros de grosor en la parte más grande. Y con esto es con lo que vamos a cementar, ¿ok? Casi una carilla de resina. Es una carilla, sí, es una carilla oclusal, es una carilla oclusal. Entonces vemos detalles de la preparación, la elevación de margen, ¿no? Cómo quedamos fresando por arriba del margen. Esta es la interacción diente-resina. Digo, la alcanzamos a ver porque se está viendo aquí el diente 1000 veces más grande, no 2000 veces más grande, o sea, pero vaya, tenemos un detalle perfecto. Y ese es el detalle del grosor, o sea, es una lámina hiper delgada. Cementamos, ¿no? Y evidentemente pues vamos a revisar los puntos de contacto. Tiene que haber un punto fuerte para que no permita que el alimento entre fácilmente, ¿no? Tenemos que lijar, pulir excedentes y tener un control de la oclusión. Entonces, pues bueno, estos son casos que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Donde tratamos de hacer mínima invasión, regresar función con mínima invasión. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que esta será quizá la última parte clínica que podemos abordar. Una lesión cervical no cariosa, es una lesión generada por una abrasión. Hoy sabemos que el cepillo de dientes puede causarlo. El cepillo de dientes de cerdas suaves, ultra suaves, lo puede causar siempre y cuando esté acompañada de la acidez de un elemento, como puede ser una bebida gaseosa o como puede ser una bebida carbonatada de estas energéticas. Entonces puede haber ese tipo de abrasión local a un solo diente con el cepillo más suave. Entonces la combinación de ciertos elementos nos puede matar. ¿Cómo entramos ahí? Bueno, cuesta trabajo, pero hay que hacer un aislamiento en esa zona. Mucha gente que hace lesiones cervicales nos pregunta si es necesario aislar. Yo creo que tener un control de la humedad es muy importante. Esta es una forma de hacerlo. Tenemos que modificar algunas grapas para poder lograr entrar a esa profundidad, pero es posible hacerlo. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, aislamos la lesión cervical. Y después vamos a hacer el tratamiento del sustrato. Mira qué bien se ve la lesión, sin fresa ni nada, ¿sabes? Así está. Así está. Virgen. Así está. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar un poco de retención mecánica. Vamos otra vez, ahora sí a generar abrasión. Ahora sí queremos un desgaste. Entonces vamos a entrar con un óxido de aluminio, 50 micras. Y entramos primero a hacer profilaxis, que es la imagen del lado izquierdo. Ya está pulido el diente, después hacemos aeroabrasión y después hacemos un grabado selectivo en la porción nada más que tiene de esmalte, ¿ok? Y aquí vamos a apostarle al tema adhesivo, ¿ok? Preparamos el sustrato, lo acondicionamos con adhesivos universales y finalmente entramos con resinas directas. Colocamos, pulimos, para eso utilizamos puntas, soflex, en fin, una serie de elementos que nos pueden funcionar perfectamente para poder tener ahí un control, ¿okay? Entonces, este es un flujo ultra conservador
para poder tratar una lesión cervical no cariosas, que son de las enfermedades que hoy tenemos en día, que malinterpretábamos y pensábamos que era una abrasión por mal cepillado nada más, ¿no? Cuando realmente es una combinación de elementos químicos, incluso con cerdas ultrasuaves, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que hay que empezar a aprender, de lo que tenemos que empezar a manejar. Y es algo de lo que ahora tenemos en el día a día. ¿Okay? No sé si hay alguna duda. Sí, vamos con nuestro auditorio. Tenemos algunas preguntas en donde nos dicen que si el tratamiento con Saforite se podría considerar como no invasivo. Sí, es una nueva gama de abrasión química, igual que la papayina. También enzimas, es un nuevo tratamiento enzimático. Y sí, yo creo que, ¿sabes? No hay una definición todavía específica, porque a lo mejor las fresas a baja velocidad o las fresas de polímero que se deshacen en la dentina, quizá también tengan un tema o un símil con una abrasión química. O sea, realmente sí son tratamientos, son de mínima invasión, eso sí, seguro. O sea, son tratamientos de mínima invasión. No son tratamientos no abrasivos, porque es una abrasión química. Okay. Y también nos preguntan que si en los dientes con secuela, en lugar de usar la fresa, se pudiera reemplazarse con un producto como el Brix 3000. Es sobre estas abrasiones, sobre estas abrasiones químicas. Sí, depende de la zona. Si estás hablando del fondo de un surco, que esa es la idea, o estás hablando de una lesión cariosa única central, dependiendo de la extensión y el tamaño, yo creo que es suficiente, podrías entrar. Finalmente te tienes que acompañar. O sea, la abrasión química es una parte. Tú la colocas, retiras con cucharilla, es más. Pero tú tienes que estar seguro de ver la actividad proteolítica. Entonces, si tú combinas ese protocolo enzimático, además con la actividad la actividad de las porfirinas, yo creo que imagínate qué tratamiento, ¿no? Con gotas, lentes y un excavador. Híjole, qué cosa. Muy bien, y otra pregunta. ¿Las resinas pueden resistir tanto como las cerámicas? Fíjate que esa parte es muy interesante, porque las resinas tienen una resistencia a la fractura de hasta 350 megapascales, ¿ok? Y las cerámicas arrancan en los 400 a 750. O sea, una cerámica claramente tiene el doble de resistencia. ¿Cuál es el tema con las cerámicas? Las cerámicas van a necesitar forzosamente una planeación, por mínima que sea. O sea, tienes que tocar el diente. Al hablar de obturaciones de resina, estas pueden entrar y respetar la anatomía del diente. Entonces son dos cosas que ahora sí son, ¿sabes? Empiezan a ser muy diferentes. Para nosotros era muy similar, porque pensábamos en una cavidad clase 1 de paredes paralelas, donde tú puedes hacer una incrustación o una resina. Pero al ver este tipo de abrasiones químicas que no tiene un patrón de fresado y que se va sobre la lesión, pues es imposible a veces de querer juntar 4 lesiones diferentes o 5 lesiones diferentes. Venía una diapositiva final después. Okay. Si quieres ponerla después de la gota verde. Imagínate ahora tener un trayecto, ¿no? Sinuoso en el esmalte, pues ahí no vas a querer generar paredes, fresar más paredes, más tejido de lo que necesitas. Entonces las resinas en situaciones adecuadas, yo creo que nos van a dar la resistencia suficiente por mucho tiempo. Ok. Muy bien, vamos a ver la última diapositiva entonces. Realmente tiene que ver con un hacia arriba, después de la gotita verde, en la gotita verde. Conste que yo no estoy manejando esa máquina, que quede claro. Bueno, nos preguntan, entonces, ¿ya no podemos usar selladores de fosetas? Sí, pero quizá no en adultos, o quizá tendría que estar la anatomía del surco impecable. Pero aún así, el sellador, este es el asunto, ¿qué tan perfecta está la fisura? ¿No? O sea, el asunto es, la fisura está en esmalte, ¿no? Tiene profundidad, está activa. Pues si la fisura es puro esmalte, ¿para qué iniciar el ciclo restaurador? Claro.
Tú le metes un sellador de fosetas y fisuras, ese sellador tarde o temprano, eso no tengas duda. Se convierte en resina. Un sellador tarde o temprano se va a filtrar. Eso es lo que va a suceder. Entonces, si puedes no ponerla porque no hay sensibilidad, porque es puro esmalte y porque es una segunda oportunidad para el paciente y para ti, porque esto tiene que ver con un trabajo en equipo, o sea, tienes que empezar a ver tu línea de prevención en la consulta, aunque seas tú mismo, ¿no? A veces nosotros somos gerentes, vendedores, psicólogos, ¿no? Y hacemos el tratamiento, pero bueno, eso así funciona, ¿ok? ¿Cuáles serían mis conclusiones? Actualízate, eso es importante, entender los nuevos materiales, entender los padecimientos ahora, cómo es que los conocemos y si hay nuevos elementos que no habíamos notado. Hay que utilizar los nuevos materiales y equipos, no ser el primero, nunca me gusta ser el primero, pero una vez que esto ya está probado y demostrado y ya tiene una curva aceptable, híjole, hay que cambiar, tenemos que renovarnos o morir en el intento, ¿no? Y tenemos que salir de la zona de confort. A veces estamos muy acostumbrados a un material, llegas al depósito dental y ya no existe. O sea, me da, ¿no? Sí, me puede dar mi Eugenol, ya no hay Eugenol. ¿Cómo? No, por favor, mi cápsula de amalgama, se acabó la amalgama, ¿no? Entonces hay que salir de la zona de confort, hay que entender estos procesos, ¿no? Yo creo que finalmente hay que atrevernos a hacer las cosas de un modo diferente a lo que siempre has tenido, ¿no? Yo creo que no debemos de ninguna manera tenerle miedo al fracaso. Tenemos que estar actualizados, tenemos que leer, tenemos que entender los procesos para poder hacerlos, ¿no? Finalmente, ¿qué nos preocupa que los demás no estén de acuerdo? Eso en esta época de los ratings y los likes y los me gusta, esa aprobación necesaria a veces nos hace dudar el querer nosotros estar y buscar estos nuevos caminos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu excelente presentación. Nos diste muchos consejos, muchos tips. Gracias. Y te agradecemos por compartir tu conocimiento. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, auditorio. Y bueno, ahora vamos con avisos. Les tengo una entrevista próxima para el diplomado de atención al paciente pediátrico que va a ser este 4 de marzo a las 10 de la mañana aquí en el edificio E de la Facultad de Odontología. Y tenemos en puerta ya nuestro gran tradicional congreso de AMIC. Va a ser este 7, 8 y 9 de mayo, que va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Y también se viene, hagan sus maletas porque se nos viene el congreso, el 32º Congreso de Posgrado e Investigación, el cual también promete estar muy bueno. Entonces vayan ahorrando porque próximamente les voy a dar más datos de quién nos va a acompañar en ese congreso. ¿Dónde es ahora? Va a ser en Puerto Vallarta. ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, ya saben que es una gran oportunidad para estar con el semillero de todos los buenazos, los conocedores y aparte conocer y encontrarnos a nuestras amistades y las colegas. Nuevas generaciones, lo que viene. Así es. Hay que estar. Y bueno, ya saben que si les gustó la ponencia del día de hoy, compártanla porque ya saben que al compartir conocimiento está la riqueza del conocimiento. Nos vemos hasta la próxima, que tengan una excelente semana. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 25 de febrero a escuchar nuestra conferencia con el tema Rehabilitación de mínima invasión, una solución a nuevos problemas de salud, con el doctor Daniel Isaac Nava Flores. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia.